Hola amigas, hola amigos, gracias por estar nuevamente en sintonía de nuestra plataforma La Mesa Redonda. Les saluda Sergio Marín Cornavaca, gracias por estarnos sintonizando a través del 38.2 canal digital de Tica Visión en Costa Rica. Un saludo a nuestros hermanos compatriotas nicaragüenses que están residiendo, ya sea por razones de trabajo, por razones de conveniencia, por decisión propia o por exilio político. Un saludo a cada uno de los nicaragüenses que están allá en Costa Rica luchándola. También un saludo a los hermanos que nos ven desde nuestra plataforma en varios estados de los Estados Unidos, en España, tenemos reporte en Japón, tenemos reporte también en un par de países africanos donde hay nicaragüenses interesados en conocer la coyuntura política de nuestro país. Gracias también a nuestros hermanos que nos ven en el área centroamericana. Un fuerte saludo y abrazo a cada uno de ustedes. Hoy vamos a conversar con el abogado y analista político experto en temas de reformas electorales, Bonifacio Miranda. Bienvenido, Bonifacio, ¿cómo estás? Un fuerte saludo de Año Nuevo, ya bastante adentrado enero. Gracias a vos, Sergio, y a todo el público que en Nicaragua y en Costa Rica nos está viendo. Feliz Año Nuevo a todos, aunque sea tarde, igual que vos. Bonifacio, ha suscitado siempre una duda en muchos nicaragüenses que dicen, bueno, ¿a qué le llaman un sector condiciones mínimas para acudir a las elecciones? Tanto las fuerzas políticas que se agrupan en la Coalición Nacional y en la Unidad Nacional Azul y Blanco, en la Alianza Cívica y en los partidos políticos, de una u otra forma han definido. También algunos candidatos o algunos aspirantes a candidatos, ¿verdad?, son precandidatos realmente para la presidencia de la República, han manifestado, ¿verdad?, han dicho que acuden a las próximas elecciones de noviembre si hay condiciones mínimas. Otros hablan de condiciones suficientes. Entonces el tema del programa es que queremos con tu ayuda descubrir qué son condiciones mínimas y qué son condiciones suficientes. Vamos a auxiliarnos en esta ocasión con declaraciones que dio Monseñor Carlos Avilés al medio de comunicación Confidencial. Vamos a poner un fragmento de lo que él dice sobre este tema de las condiciones mínimas. Después veremos un fragmento de una comparecencia oficial de la señora Kitty Monterrey refiriéndose también al tema sobre las condiciones para acudir a elecciones justas, libres y transparentes. Y finalmente pondremos un fragmento de la integrante del Consejo Político de la Unidad Nacional y parte integrante de la coalición, Violeta Granera. Por favor, en el orden, Monseñor Carlos Avilés, después vamos a ver a la señora Kitty Monterrey y después a Violeta Granera. Después de eso, ¿verdad?, empezamos nosotros nuestra conversación, Bonifacio. Mi opinión muy personal es que no puede haber elecciones. Ir a unas elecciones con condiciones mínimas o condiciones fraccionadas, pues sería hacer el juego a otro fraude electoral, pues, de lo que ya hemos visto en la historia de cada nuestra patria. Yo considero que es muy atrevido, pues, empezar a hablar de elecciones si no hay condiciones. Condiciones que implican desde la reforma de las leyes electorales, pues, cambio del Consejo Supremo Electoral, que sea libre la inscripción de cédula y repartición de cédulas no parcializadas. Que volvamos a la Constitución de Nicaragua, que dice que no hay reelección y que para ganar hay que ganar por lo menos con el 50% de los votos, pues. No con unos porcentajes que ahora han puesto mínimo. Yo creo que ahora ni porcentajes dicen, solamente el que tenga más votos ese gana. Eso no lleva a gobiernos que no representan nada. Entonces, sin esas condiciones, falta de libertad de expresión, falta de libertad de medios, sin esas condiciones, y para mí, una opinión muy personal, pues hablar de elecciones es muy atrevido, pues, en este año.
El poder electoral no brinda garantías de idoneidad para la organización y administración de los procesos electorales debido a su estructura, a su marco normativo y a las personas que lo integran. Por tal razón, es necesario realizar reformas en todos los órganos electorales para garantizar la imparcialidad y la participación ciudadana, integrando ciudadanos capaces, honestos y sujetos a la ley, no a los mandatos partidarios. Para empezar, deben ser electos nuevos magistrados del Consejo Supremo Electoral, incorporando propuestas del sector académico, partidos políticos, sociedad civil, y realizando un verdadero proceso de consulta pública sobre la idoneidad y capacidad técnica de los propuestos. También debe despartidizarse los demás órganos electorales, empezando por los consejos electorales departamentales, regionales y municipales, en los cuales actualmente 2 de los 3 miembros están repartidos entre los partidos del primer y segundo lugar en las elecciones anteriores. En estos consejos electorales debe nombrarse personas sobre la base de su capacidad y no de propuestas partidarias, o por lo menos terminar con el control bipartidista, nombrando miembros provenientes de forma equitativa de todos los partidos o alianzas participantes en el proceso electoral. Otra reforma necesaria es en las juntas receptoras de votos, para que sean integradas por ciudadanos escogidos aleatoriamente dentro de cada circunscripción o centro de votación, mediante un procedimiento similar al utilizado para los jurados de conciencia. La ciudadanía se está dando cuenta de que tenemos que unirnos para dar esa batalla, Carlos Fernando. Y yo creo que, por lo tanto, la primera acción que había que hacer era ver cómo se juntaban lo que está organizado, ¿verdad? Lo que está organizado, y es lo que hemos estado haciendo en la coalición nacional. Todavía nos faltan algunos partidos, que ojalá algunos sectores, que ojalá se incorporen, pero en general... Aquí el gran desafío, Carlos Fernando, es que logremos, y yo no te puedo asegurar que lo lograremos, pero espero que sí, que logremos generar la suficiente confianza para cambiar la correlación de fuerzas y exigir las reformas electorales. En este momento... Es muy complicado estar expresando el rechazo de manera física, visible, porque estamos en un contexto muy especial por el COVID. Pero yo estoy segura que se están generando las condiciones porque la gente está cada día, me da la impresión, y por lo que veo en las encuestas, cada día más convencida de que hay que intentar la salida electoral, pero que sin reforma no se va a elecciones, y sin la liberación de los presos y todo el clima habilitante del que hemos hablado para poder tener elecciones. Entonces habrá que movilizarnos todos, y ese es el gran reto que tiene la coalición nacional. ¿Cómo? Esas son las declaraciones que, en el caso de esta última, de la señora Violeta Granera, le daba a Carlos Fernando Chamorro en esta noche. La comparecencia de la señora Kitty Monterrey, y declaraciones que igualmente se le dieron al medio esta noche de parte de Monseñor Avilés. Bueno, ahí están digamos que la conciencia nacional, tanto representada por la Iglesia Católica, está diciendo que no hay condiciones para ir a las elecciones. Después doña Kitty dice igualmente que se requieren una serie de pasos para poder ir a elecciones, y esto también lo dice Violeta. De tal manera que hay plena coincidencia en que acudir a las elecciones de noviembre requiere una serie de condiciones. El ruido lo mete cuando hay personas que a veces hablan de elecciones que tengan condiciones mínimas para asistir a ellas, y otros que dicen de condiciones suficientes. Como ya está planteado el tema electoral y hay precandidatos y se están haciendo encuestas en ese sentido, bueno, la pregunta es, ¿cuáles son las consideradas condiciones mínimas para que el pueblo de Nicaragua pueda acudir a la elección, y cuáles son las condiciones suficientes? Eso ya te toca a vos, Bonifacio. No es fácil. Estamos metidos en un laberinto, ¿verdad? Entonces necesitamos tener la cabeza fría y pensar qué es lo que hay que hacer para orientar al pueblo de Nicaragua, que está
deseoso, ansioso de encontrar una conducción política que le diga cuál es la salida. Me voy a referir primero a las palabras de Monseñor, que me parecieron muy acertadas. Él critica ese concepto de condiciones mínimas. Y aquí vamos a una discusión que la estuvimos dando todo el año 2020 y en el 2019 también. Y es que las condiciones mínimas se vuelven máximas. Si vos aspiras a lo mínimo, hasta ahí llegaste. ¿Y qué condiciones mínimas son? Es un problema gelatinoso, muy complicado. Lo que necesitamos son condiciones para, en general, tenemos que decir, en general, no trazar líneas rojas, ni líneas verdes, ni líneas amarillas, sino plantear lo que a juicio de la oposición deben de ser las condiciones básicas para que se dé la reforma electoral y hayan elecciones libres. Monseñor tocó varios temas, tocó el tema de la cedulación, el tema de elegir un nuevo Consejo Supremo Electoral, el tema de la no reelección y el 50% más uno que tiene que ver con reformas electorales. Y ahí es donde volvemos a entrar en el laberinto. Todo el año 2020 se perdió porque en vez de hacer una campaña masiva por las reformas electorales para que el pueblo supiera cuáles son los puntos que se deben cambiar, hubo una discusión infernal sobre qué puntos, sobre si mínimo, sobre si máximo, y entonces en ese proceso nos estancamos y no logramos avanzar y ya llegamos al 2021 y estamos contra el cacho, como se dice popularmente. Entonces, hay ciertos aspectos de reforma constitucional que son indispensables. Por ejemplo, el Monseñor lo mencionó, el tema de la no reelección, el tema del 50% más uno. Supongamos que no es posible la reforma constitucional, no porque se acabó la legislatura, sino porque la llave la tiene el Frente Sandinista porque tiene 70 diputados. Pero la reforma constitucional, hay aspectos de la reforma constitucional que sí son necesarios y en eso hay que insistir y no desistir. Por ejemplo, necesitamos reestructurar el Consejo Supremo Electoral. Esto se tiene que hacer a través de una reforma constitucional, que ya no se puede, sí se puede todavía. La Constitución habla de 2 legislaturas, pero la ley del poder legislativo dice que la legislatura es... Entonces, si se reforma la ley del poder legislativo, la ley orgánica que plantea que la legislatura es 1 año y se traslada a 6 meses, entonces podemos tener una primera legislatura de aquí a abril a mayo y una segunda legislatura de mayo en adelante. Y entonces el problema de las 2 legislaturas queda solucionado y se puede hacer una reforma legal si hay voluntad política. Ese es el problema. Entonces, la oposición se enreda en sus propios mecates, porque en vez de aclarar esos puntos, decir a la población, todavía hay tiempo, todavía podemos, los aspectos básicos de una reforma constitucional, ya lo dan por cerrado y entonces ya bajan a lo mínimo. Y ahí es donde estoy de acuerdo con Monseñor, no podemos caer en la trampa de lo mínimo, sino de lo necesario. Entonces, una vez que quede claro que se puede hacer todavía la reforma, hay aspectos de la reforma que son sustanciales. Por ejemplo, la reestructuración del Consejo Supremo Electoral. Los magistrados concentran múltiples funciones. 8 o 10 magistrados deciden todo. Se requiere desconcentrar, descentralizar las funciones. La oposición ha abandonado aquella famosa consigna del Instituto de Cedulación. Se requiere apartar la cedulación del Consejo Supremo Electoral. El Consejo Supremo Electoral debe ser el que se encargue de organizar las elecciones y contar los votos. A partir de ahí, el tema de partidos políticos debe quedar a un lado, el tema de la cedulación a un lado, pero pueden quedar dentro de los propios órganos del poder electoral. Y eso es parte de una reforma electoral. No se puede de una reforma constitucional, no se puede porque el Frente Sandinista no quiere. Entonces podemos hacerlo por la vía de la ley electoral, es decir, por la vía administrativa. Estas mismas funciones que se deben descentralizar en una reforma constitucional, que es lo correcto, que es lo necesario, entonces nos vamos a ver forzados a un espacio mucho más pequeño que es la ley electoral, pero ahí también se puede hacer lo mismo, que es que el Consejo Supremo Electoral crea órganos desconcentrados, que sería el Consejo de Partidos Políticos por un lado, el Instituto de Cedulación por el otro, y un Tribunal de Justicia Electoral que sea el encargado de evacuar los recursos de revisión, de reposición
y las impugnaciones y toda la cadena de impugnaciones de la ley electoral para que los magistrados del Consejo Supremo Electoral se encarguen de exclusivamente contar los votos. Ahora, si ya estamos dentro de la reforma de la ley electoral, porque ya no se pudo hacer la reforma constitucional porque no quisieron hacer la reforma constitucional, entonces estos magistrados tienen que dividirse como se divide la Corte Suprema de Justicia en salas. Se divide, 3 magistrados se encargan de la cedulación, 3 magistrados se encargan de la materia de partido político y otros 3, preferiblemente los suplentes, para que no se involucren en ninguna tarea administrativa relacionada con el proceso electoral. Y estos 3 se encargan de ser un tribunal de justicia administrativo electoral encargado de solamente revisar las impugnaciones. Esa desconcentración de funciones va a crear condiciones básicas para unas elecciones libres. ¿Por qué? Porque eso implica que no todo va a estar en manos de un magistrado que va a decidir todo, no todo va a estar en manos de un Roberto Rivas. Entonces, ese es un aspecto central de la reforma electoral. Otro aspecto central que tiene que ser de reforma constitucional y que no admite otra forma es el transfugismo. A como está contemplado el segundo párrafo del artículo 131, los partidos políticos son los dueños de los diputados. Y eso no puede ser así. Los dueños de las diputaciones es el pueblo de Nicaragua, es el votante. Entonces, es cierto que hay que luchar contra ese filibusterismo político de algunos políticos que se venden a los gobiernos de turno o que se venden a otro partido para conservar el cargo. Es cierto, pero hay que hacer, todo eso tiene que quedar regulado en la ley electoral, porque en todo caso no pueden destituirse a los diputados. El Consejo Supremo Electoral no puede destituir a los diputados. Lo único que pueden destituir a los diputados es el pueblo de Nicaragua. Y aquí ya se destituyeron 25 diputados y se acaban de destituir otros. Y probablemente en el futuro se destituyan a otros. ¿Por qué? Porque quien controle la directiva de los partidos controla las diputaciones. Y quien controla la directiva de los partidos, quien lo decide en última instancia, es el Consejo Supremo Electoral o la Corte Suprema de Justicia. Entonces tenemos un problema serio, muy serio, que tenemos que resolver, y es que el transfugismo debe ser discutido para que sea regulado. En otros países lo que hacen es imponer castigos a los tránsfugas, y es que ya no se puede volver a presentar a elecciones, por ejemplo, pero no lo puedes destituir, porque entonces lo que tenemos es un caso gravísimo en que las directivas de los partidos terminan controlando la voluntad popular. Entonces, ese es un tema crucial de reforma constitucional que no puede ser evadido. Si ya no se pudiera por alguna circunstancia de las que ya conocemos, pero entonces tiene que regularse todo eso dentro de la ley electoral para que haya derecho a la defensa y para que no se destituya. Pero así como está en la Constitución, permite la destitución. Lo que hicieron, por ejemplo, con María Fernanda Flores de Alemán, que puede ser polémica sus actuaciones, que es esposa de Arnoldo Alemán y todo, pero ella no podía ser destituida. Y fue destituida. Y así va a ser destituido cualquiera. Y entonces de nada va a servir estar peleando por diputaciones e ir en la casilla de un partido político determinado, porque cuando cambia esa junta directiva, esos diputados pueden ser cambiados. Eso tiene que ser reformado de manera urgente. Bonifacio, aquí estamos en un tema entre lo ideal y lo posible, por varias razones. Uno, porque la oposición misma, y no es voluntad de los medios de comunicación que esto sea así, pero se muestran como bloques separados y entonces restan fuerza a un planteamiento conjunto de reformas electorales que tengan que ver un equilibrio entre lo que es posible y lo que algunos sectores plantean de lo mejor, es decir, de lo bueno, pues de lo excelente. Entiendo, ¿verdad?, que esto tiene que ver con correlación de fuerzas y eso no existe en este momento, por un lado. Por otro lado, hay demandas sumamente sensibles de parte de los nicaragüenses que residen en el extranjero, independientemente de cuál haya sido su tiempo de salida de Nicaragua o por las razones que haya salido. Unos pueden haber sido por desplazamiento de poder, otros por condiciones de búsqueda de mejores condiciones de vida, de empleo, otros porque sencillamente se exiliaron o lo forzaron, ¿verdad?, al exilio, a salir del país. Esa es una demanda toral y no se ve en ninguno de los puntos.
Pero el otro gran dilema es, ok, ¿qué le va a generar confianza al nicaragüense? Al papá, a la mamá, a los hijos, al tío, al abuelito, a la abuelita que conviven en una sola casa, ¿verdad? Que conforman un solo hogar para salir ese día, ¿verdad? Pese a las adversidades que puedan existir, a la amenaza velada, a la amenaza abierta, a la sentencia, digamos, a todo lo que podemos enfrentar con fuerzas paramilitares, con fuerzas de choque, etcétera. ¿Qué le va a generar confianza? Digamos, en 5 puntos básicos de estas reformas. Porque hasta ahora no se le ve voluntad al dictador de querer sentarse a negociar esto. Él habla de reformas técnicas, como lo anunció Bayardo, pero nosotros estamos hablando de una actitud política que se requiere para resolver precisamente las condiciones básicas, me gusta ese término, para acudir a las elecciones. La dictadura tiene una estrategia. Y es abstención, dispersión y control del aparato electoral. Yo insisto, me van a disculpar que diga yo, insisto, en que no van a haber condiciones para que se pueda robar las elecciones. Lo que van a haber condiciones es para que se promueva la abstención y ganarla limpiamente, entre comillas. Entonces, hay toda una estrategia definida. Por ejemplo, el hecho de que ha vuelto a controlar al PLC y que es el partido del segundo lugar, entonces ya está controlado el primero y segundo lugar de la Junta Receptora de Votos, lo que implica el control de todo el aparato electoral, ¿verdad? Entonces, si eso ya está, la dictadura puede hacer algunas concesiones formales, pero en el fondo el control lo mantiene. Entonces, es necesario quebrar ese control. Y ahí Kitty tiene razón. Kitty mencionó un aspecto que está en las reformas consensuadas, y es que se requiere nuevos magistrados, que los magistrados no sean exclusivamente de los partidos políticos, que vengan del mundo académico, que vengan de la sociedad civil, y reestructurar completamente el aparato electoral. Aquí hay una discusión interesante. Estaba escuchando recientemente que para tener el control de toda la ruta, los fiscales y todo, se requieren entre 60,000 y 100,000 personas por cada partido. Evidentemente que solamente los partidos grandes mayoritarios lo pueden tener. En este caso, el Frente Sandinista, que tiene un aparato electoral, un aparato partidario formidable, y en menor medida el PLC, que ha sido muy golpeado y que está debilitado. De ahí, el resto de los partidos, cualquiera que nosotros escojamos, va a tener dificultades para completar lo que se llama el tendido electoral. Eso debe desaparecer. Eso fue creado en la ley del pacto del 99-90, crearon una estructura laberíntica compleja en donde en medio de las vueltas y las esquinas y del Consejo Municipal al departamental y el departamental al Consejo Supremo Electoral se cambian las actas. Dado el nivel de tecnológico que tenemos actualmente y que hay internet en todos los municipios, lo correcto sería ese aparato electoral reducirlo al máximo, de manera tal que estén descentralizado o desconcentradas las funciones en los órganos que he planteado: Instituto de Cedulación, Justicia Electoral, Tribunal Electoral, partidos políticos y exclusivamente el Consejo solamente dedicado a contar los votos. Entonces, los consejos departamentales deberían de ser las estructuras de justicia electoral para ahí resolver las impugnaciones de las juntas receptoras de votos. Las juntas receptoras de votos deberían de transmitir directamente al Consejo Supremo Electoral los resultados, y las impugnaciones se pueden resolver en los consejos departamentales, que serían completamente de justicia electoral, y los llamados consejos municipales lo que serían es un centro de transmisión de datos, y cada partido o cada alianza electoral debería tener 3 originales: una para el Consejo Supremo Electoral, una para su partido y una para las impugnaciones, porque para impugnar se requiere tener el acto original. Actualmente no es así. Actualmente ni el acto original entregan a los fiscales. Entonces se requiere una recomposición completa. Entiendan que ese tendido electoral, de mano en mano se pierden los votos. No es posible que en un país tan pequeño como Nicaragua, que de Matagalpa a Managua hay 150 kilómetros de kilómetros de distancia, y de Guaslala a Matagalpa hay 90 kilómetros,
tengamos que tener esa estructura del siglo XIX o del siglo XX, de comienzos del siglo XX. La modernización en la tecnología permitiría un conteo rápido y una manera segura, porque realmente donde se da el fraude es en la junta receptora de votos, en el acta que sale de ahí y después esa se cambia. Entonces, para evitar los fraudes, se requiere reducir completamente ese aparato electoral. No se requieren 100,000 personas por cada partido, porque si no tendríamos una locura, que es que el 25, 30 o 40% de los votantes están en el tendido electoral, y eso no puede ser. El aparato electoral tiene que ser reducido al mínimo para que sea transparente, precisamente para que no haya manipulación de votos. ¿Por qué? Porque entonces las corrientes minoritarias que no tienen capacidad para imponer ese tendido electoral de 50,000, 60,000 o 100,000 personas, al final de cuentas son devoradas. Solo te estoy planteando un ejemplo de una reorganización que requiere el Consejo Supremo Electoral. Me van a decir que no hay tiempo. Es probable que el tiempo, precisamente la dictadura lo hizo conscientemente, que es arrinconarnos, ¿verdad? Tenernos contra la pared, contra el tiempo, para que los cambios no sean sustanciales. Pero de todas maneras, algo que dijo Kitty es cierto, se requiere despartidizar. Fíjate que en México, donde estaba la dictadura del PRI durante 70 años, uno de los cambios sustanciales que hubo y que garantizaron elecciones libres en México y que la ciudadanía volviera a confiar en las votaciones fue que no esté compuesto la estructura electoral por los partidos, sino por gente dedicada exclusivamente a eso, técnicos. ¿Por qué? Porque como va a ser pequeño el aparato electoral, solamente se requieren técnicos que manejen las computadoras, que contabilicen los votos, que introduzcan los datos y nada más. ¿Por qué? Porque si vos pones a gente de los partidos en las estructuras electorales, estás poniendo al gato a cuidar la leche, en pocas palabras. Entonces, ese es un problema. Y ahí, ese aspecto que mencionó Kitty, está en la reforma consensuada, pero no se apelea. Entonces, la oposición se está concentrando más en candidaturas que en la pelea por estos puntos que son claves ahorita. Se habla tanto de unidad. La unidad se debería de dar en base a la reforma electoral. Ahí se va a ver quién es quién. Y no se da. Y entonces estamos ya en la pelea intestina por las candidaturas de fulano, de sutano, de este o del otro, cuando lo que deberíamos de estar diciendo es: vamos a pelear estos puntos, vamos a hacer una campaña por estos puntos. Y hay un punto básico de la reforma electoral, que es el primer punto que hay que poner a discusión: recuperación de las libertades y liberación de los presos políticos. No puede ser que a los que han capturado últimamente solo se les acusa porque ya no hay movilizaciones, ya no hay peleas ni tranques ni nada, se les acusa de drogas, de tráfico de drogas. Y la acusación es la misma, 10 paquetes, todos tienen 10 paquetes de droga. Es decir, es una cosa increíble que le quita credibilidad a la policía, que habla muy mal del sistema judicial y que son aspectos básicos que tenemos que mencionar para iniciar la negociación. Porque aquí hay algo interesante. Ya anunció Gustavo Porras que viene la reforma electoral. No lo hizo Daniel, lo hizo Gustavo Porras. Ya anunció que viene reforma de la ley electoral, no habla de reformas constitucionales. La oposición debe presionar que se hagan las reformas electorales relacionadas con la reestructuración, con el transfugismo, con los aspectos básicos. Si no se logra, pues no se logra. Entonces pasás a un segundo plano, que sería dentro de la ley electoral meter todos esos cambios. Pero no se hace. Y están concentrados en la pelea por candidatura. Y entonces aquí es donde la desconfianza del pueblo tiene justificación. ¿Por qué? Porque estamos a febrero, marzo, abril, mayo, a 4 meses, y son 4 meses de cambios sustanciales. Veamos esos cambios sustanciales. Por ejemplo, ya hablé de la reorganización. Se requiere que sea un concurso público para los magistrados y para las autoridades electorales. Al final, la Asamblea Nacional, por ley y por la Constitución, tiene que escogerlo, no importa. Pero que haya una discusión amplia en los pueblos, en los territorios, en la capital, en los departamentos, que digan: mira, me parece que Sergio Marín Cornavaca puede ser un presidente del Consejo Supremo Electoral, o puede ser un magistrado, o puede estar en el Consejo Departamental, o puede estar en el Consejo Municipal que va a transmitir los datos. Tiene que haber una discusión amplia, pero para que haya esa discusión amplia no puede haber represión como la que existe actualmente,
que no le permiten a los opositores salir de sus casas. Entonces, tiene que comenzar a desmontar la dictadura, todo el andamiaje que hizo del 18 para acá, porque de lo contrario, Monseñor tiene razón, no hay condiciones y no se debe hablar de condiciones mínimas. Ese es el mensaje fundamental de Monseñor, no se debe hablar de condiciones mínimas, se debe hablar de condiciones, y ahí viene la discusión, ¿cuáles son esas condiciones? Ya he mencionado algunas relacionadas con la reforma constitucional que puede ser trasladada a la reforma a la reforma de la ley electoral, que quedaría muy apretado, pero se puede hacer si hay voluntad política. Y la otra es que se requiere una nueva ley de partido. Se requiere una nueva ley de partido. No los requisitos para constituir fuerzas políticas son restrictivos. No tenemos por qué ir con los viejos partidos. Tenemos que procurar que la gente quiere nuevas fuerzas. Entonces, estas nuevas fuerzas pueden hacer sus alianzas posteriormente. Pero ya estamos contra el cacho. O sea, todo ha sido planificado para que al final de cuentas acepte sí o sí las reformas que la dictadura piensa hacer, que yo creo que va a tener que hacer algunas reformas, pero no te puedo decir cuáles. Ese cambio en la correlación de fuerzas que habla Violeta se logra con la difusión masiva de las propuestas, aún en las condiciones de represión, exigencia de que haya discusión, y discusión significa libertad de reunión para poder discutir los temas, para reunir firmas, para hacer planteamientos, y el debate ya debe iniciarse. Y aunque se puede estar en paralelo planteando las candidaturas, me parece que lo esencial de aquí a mayo es la reforma electoral. De aquí a mayo, el pueblo de Nicaragua tiene que tomar una decisión si hay condiciones para participar en el proceso electoral o no. Aquí viene la parte interesante. La dictadura no lo dice, pero ella va a promover la abstención. Con todo ese andamiaje que ha creado es de temor de los paramilitares, de las amenazas, de que te pintan la casa, de que te mandan mensajes de que van a matar a tus hijos, etcétera, etcétera. Todo eso es para crear terror y que la gente no vote. Y se debe estar claro de una cosa: solo tenemos una oportunidad en el 2021 de cambiar el gobierno, y esa oportunidad es en el proceso electoral, pero para que hayan elecciones dignas, libres, donde la gente pueda expresarse, en donde haya observación internacional, en donde haya observación nacional, se requiere desde ya un trabajo arduo por la reforma electoral. Las banderas de la unidad pasan por la reforma electoral, y en la reforma electoral hay intereses diferentes. El PLC va a querer conservar el segundo lugar, evidentemente, pero entonces se aparta el PLC y los otros grupos que están más en la necesidad de la reforma pueden avanzar en esa unidad. Ahí es donde se da la unidad de la oposición, no con discursos abstractos de la unidad, la unidad, la unidad. La unidad pasa hoy por recuperar las libertades, por la liberación de los presos y por lograr una reforma electoral lo más sustancial posible. En esto no hay que tener esquemas de decir esto es lo mínimo, esto es lo máximo. No, vamos a pelear lo más que se pueda, y después en mayo le decimos al pueblo de Nicaragua: miren, logramos esto. Ustedes están dispuestos a participar en estas condiciones, y ahí viene la discusión. Un analista pasa a ser una especie de asesor sin devengar honorarios. Es decir, vos estás aquí planteándonos al pueblo de Nicaragua un escenario ideal, pero eso tiene que ser asumido, ¿verdad? Y procesado por estos grupos opositores. Yo tengo entendido que había unas reformas que habían sido consensuadas, es decir, que habían una propuesta conjunta. ¿Qué pasó con eso? Esa es la primera pregunta. La segunda es que, ¿qué va a pasar con el voto en el exterior? ¿Se puede? ¿No se puede? Hay que impulsarlo. Y bueno, la tercera pregunta es: siempre estamos en el orden de la correlación de fuerzas. Creo que lo has dicho y ha sido, me parece a mí, interesante que este proceso de reformas pueda ser el motor que unifique, o bueno, una especie de cataplasma que unifique la voluntad de los grupos opositores. Bueno, tengo otra pregunta, pero vamos a ir por parte. Quiero que desarrolles tu idea alrededor de estos tres ejes que te he formulado. En relación al voto al exterior que se me pasó, efectivamente no se está haciendo nada. Ya estaba en la ley electoral.
pero nunca se hizo nada. Y tenemos una gran cantidad, tenemos 100.000 nicaragüenses que se fueron recientemente, más el 500.000 que existe en Costa Rica ya hace tiempo, y otra cantidad que se ha ido para España, y otra cantidad que se ha ido para Estados Unidos, y ellos tienen el derecho a votar. Y se nos ha olvidado algo, porque se hizo mucha alaraca con las inhibiciones por la ley de agentes extranjeros, y la otra ley de seguridad nacional que aprobó la Asamblea Nacional, en donde todos los que pidan o aplaudan sanciones quedan inhibidos para participar en política. Pero tenemos una inhibición mortal en la Constitución ahorita, y es el requisito de 5 años de residencia continua en Nicaragua para poder ser candidato en las próximas elecciones. Y entonces se nos ha distraído con estas nuevas leyes, que yo siempre he dicho que lo que hace la dictadura es elevar la parada, clavar 3, 4, 5 banderillas a la oposición para debilitarla, para distraerla, para marearla, para debilitarla, y no se ven los aspectos centrales. El voto en el exterior, por ejemplo, cómo se va a implementar, y lo segundo, las inhibiciones que están contempladas con los requisitos de residencia. Muchos que tuvieron que salir al exilio no tienen los 5 años continuos de residencia en el país. Y eso, a la hora de que el Consejo Supremo Electoral tome una decisión, es legal. ¿Por qué? Porque está en la Constitución. Y nadie le ha puesto atención. Y las inhibiciones van a venir por ahí. Acordate de mí que van a venir por ahí, porque algunos tuvieron que salir al exilio durante un tiempo, y aunque hayan regresado, no van a poder ser candidatos porque no han tenido los 5 años de residencia. Y entonces, eso que está contemplado en las reformas como que haya una salvación, que haya un transitorio en la ley electoral, pero está en la Constitución. Entonces volvemos al tema central, que muchos de los aspectos represivos del sistema electoral actual están en la Constitución. Y si eso no se cambia, no va a haber ni voto en el extranjero, ni muchos de los candidatos que tuvieron que salir al exilio, que por cierto, muchos de los liderazgos de abril del 18 están en el exilio, porque la represión los obligó a salir. De esa gente de verdad representativa a nivel popular, a nivel local, están ahí y no podrán ser candidatos ni podrán representar nada. Están en las cavernas, en el oscurantismo. Ok. La otra pregunta era... Sobre ese particular, si los nicas en el extranjero tienen una fuerza visible, pero que no es orgánica, tienen un gran poder en sus manos, y es el aporte de $1.800 millones anuales, demostrado esa cifra el año pasado por estadísticas oficiales. Si los nicaragüenses en el extranjero decidieran un mes no remitir dinero, podrían obligar al gobierno a negociar, pero se necesita conjuntar esas voluntades, esa fuerza, y que haya una guía que desde la oposición pueda hacer un planteamiento tan serio que motive la conciencia de las y los ciudadanos que están en el extranjero, porque es un poder. Sin embargo, no tenemos esa conducción. Te hacía ese paréntesis, pues, ¿verdad? También ideal, en el terreno de lo ideal. Continúa, por favor. Sí, efectivamente, el peso de los nicaragüenses en el extranjero es casi el 10% del Producto Interno Bruto. Obviamente que si de repente no viniera esa plata aquí, el país colapsa, pues, porque eso ha sido un soporte de las divisas del Banco Central, pero enorme, pues, y el mismo Banco Central lo reconoce. Entonces, volvemos al tema central de las reformas, de la unidad para las reformas y de difundir ante el pueblo estas reformas. Esto no puede ser una negociación de cúpula. Próximamente en febrero la Asamblea Nacional va a convocar a una comisión especial para la reforma a la ley electoral, pero se requiere trasladar esa discusión a todo el pueblo de Nicaragua, en las alcaldías, con los cabildos, en los diferentes organismos. Es cierto que el Frente Sandinista tiene control de casi todo, pero eso es parte de la lucha por cambiar esa correlación de fuerzas que es favorable a la dictadura ahorita, que es que la gente participe, que la gente recupere la confianza para volver a participar. Si no logramos que la gente participe en este proceso previo de reformas electorales, es poco probable que vayan a votar.
Y ahí está la clave, y es donde he estado insistiendo siempre. Ahí está la clave. Si no motivamos a la gente, si la gente no asume como suya, de los 10 puntos centrales, 8 que sean, que ella diga hay que hacer esto, entonces él pone su firma, él va a colaborar, él va a prestar su casa para una reunión. Si no logramos eso, la gente no va a ir a votar, y entonces vamos a tener un fenómeno. No es que se van a robar las elecciones, es que la va a ganar limpiamente, entre comillas, porque la abstención del 50% ya te hace que el 30-35% que pueda obtener el Frente Sandinista y lo que pueda obtener la oposición, con mayoría simple el Frente Sandinista gana. Y no... Sería parte de la corruptela y del fraude, pero que no se va a realizar precisamente el día de la elección, sino que hay una coacción brutal, ¿verdad?, que expresamente, bajo una estrategia concebida, quiere obtener esos resultados. Por lo tanto, también sería ilegítimo jugar en esos términos, porque eso es como un par de boxeadores, ¿verdad? Uno va amarrado, ¿verdad?, sin barra, con un referee a favor del que va suelto, fresco, y sencillamente el otro solamente va a poner. Entonces, no es necesario esperar que todos los rounds se den. Es un ejemplo. El otro eje que me gustaría que abordara es esta discusión que ustedes tuvieron, vos como integrante del grupo de reformas electorales. Hay una propuesta consensuada. Recoge estos elementos generales que vos estás abordando. Puede ser retomado como un instrumento y puede ser refrendado inclusive o comparado o complementado, asistido, fortalecido por el planteamiento que hizo la última asamblea de la OEA referida a Nicaragua. Sí, muchos de los aspectos están contemplados en un documento de reforma consensuada. Lo que mencionó Cuiti está en el documento. Cuiti no se ha salido de lo que es consensuado. El problema es que no se está haciendo nada. Ese es el problema. Ahora, lo que yo planteé de la reducción del trabajo electoral, el famoso tendido electoral, que es un laberinto para robarte los votos en el camino, esto debe reducirse al máximo. Y eso es. Hay otro aspecto central que es enfocado, y es la depuración del padrón. Se requiere por varias vías hacerlo. Damos cuenta acá que es la verificación. En temas elecciones no se ha hecho verificación del padrón electoral. Si vos te acordás, en 1990 hubieron 2 o 3 verificaciones antes de la votación, y eso garantizó cierta transparencia. Y el otro aspecto central es que se puede utilizar la tecnología para la depuración del padrón electoral. Existen programas de reconocimiento facial. La base de datos del Consejo Supremo Electoral, en donde, de la cédula, en donde está tu foto y donde está tu huella digital, basta pasar ese programa y te vas a dar cuenta si están duplicadas las cédulas o no. Pero eso se requiere con una auditoría imparcial, que preferiblemente sea internacional. Un aspecto central que no se menciona es que ya debería de estar aquí una observación electoral. Ya debería estar observando qué es lo que pasa. A partir de que se inicie la reforma, ya debería de iniciarse un proceso de observación. El proceso de reforma y de negociación de la reforma no solo debe ser en la Comisión Especial Constitucional de la Asamblea Nacional, sino que debe ser también con todos los partidos y los organismos, con la mediación de la Iglesia Católica, con la mediación de la Iglesia Evangélica, porque se requiere un nuevo diálogo sobre esos puntos de reforma electoral. Si la dictadura pretende que todo se haga en las estructuras ya definidas, lo que va a hacer es frustrar la reforma electoral. Entonces, hay tantos aspectos que tenemos que discutir y que no se está discutiendo, que eso es preocupante. Otro escenario, con el estribillo que se ha venido manejando de las elecciones de las reformas mínimas. Ya han habido algunas declaraciones, ¿verdad?, de algunos personajes connotados de la vida política nacional, que ha dicho, hombre, vámonos a las elecciones, ¿verdad?, con las mismas condiciones que nos puede imponer la dictadura, apostándole a la masividad, a que la gente acuda masivamente a las juntas receptoras y a que hay un rechazo mayoritario
en contra de la dictadura. Ese escenario puede estar latente todavía ahí en algunos actores políticos. La pregunta es, examinemos ese escenario. Si no se logran estas reformas tal y como lo estás planteando, que son técnicas y son también de voluntad política, si no se lograran en un tiempo determinado y hay alguna fuerza política que acude a las elecciones, eso sería avalar o legitimar a la dictadura y entrar en un proceso de sancudización. ¿Es eso posible? Y mira, esta es una discusión importante. Tenemos la experiencia de Venezuela. En varias oportunidades la oposición venezolana se abstuvo y se lo llevó el carajo, ¿verdad? Y ahorita Maduro logró reelegirse con el 20%, lograr el control de la Asamblea Nacional con el 20% de los votos porque la oposición tuvo la actitud. Entre comillas, ¿verdad? Debes de entender que siempre la estrategia de la dictadura es golpearte tanto que termines rechazando todo o darte concesiones mínimas que vos tengas que rechazarlas por dignidad o por lo que sea, y al final de cuentas estás en el terreno de la abstención, que es donde la dictadura quiso lanzarte. Ahí es donde tenemos que dar la discusión. ¿Cuáles son las condiciones básicas para ir? Y además, si se va a dar el milagro que la gente vaya a votar masivamente cuando la oposición no está haciendo nada para que la gente vaya a votar masivamente. Ahí estamos en un círculo vicioso. Entonces ese círculo vicioso se rompe con discusión democrática. Hay que abrir la discusión en todos los niveles, hay que decir a la gente qué opinamos de esto, vale la pena ir o no ir, cuáles crees vos que deberían de ser las reformas sustanciales para que la gente asuma. Si vos no asumís eso, no se va a dar ese milagro, porque la dictadura, desde que aplastó los tranques, tiene una estrategia sistemática de desmoralizar a la oposición, de dispersarla, de atomizarla y de que la gente termine diciendo no vale la pena, mejor me dedico a sobrevivir para mantener a mi familia, no me importa la política, y ahí ya ganó la dictadura. Entonces, entiendan, no es lo mismo robarse las elecciones cambiando la acta que promover la abstención, arrinconar a una reforma electoral ultramínima que no crea las condiciones para entusiasmar al pueblo, y entonces ahí Daniel Ortega va a decir, venga, observación internacional, aquí yo cumplí, aquí cumplí, aquí está la reforma, vengan, observen, y tiene todo el aparataje montado. Entonces, ese es quizás el escenario más peligroso que tenemos enfrente. ¿Cómo lo podemos revertir? Le agregaría eso, ¿verdad? El cuestionamiento que hace ahora desde el punto de vista legal, que es totalmente ilegal porque viola la constitución política de algunas candidaturas con algunas leguleyadas, ¿verdad? Que él quiera salir. La anulación de candidaturas de contrincantes que son definitivamente la piedra en el zapato de la dictadura. ¿Ibas a hacer un último comentario? Sí, sobre ese punto que es interesante, en todos los procesos electorales de Nicaragua han habido inhibiciones, ya es parte de la tradición política, entonces es casi seguro que algunos candidatos serán inhibidos. Yo estoy señalando los aspectos que pueden aplicársele y lo estoy señalando no para que se los apliquen, sino para luchar contra eso, para que no se los apliquen, ¿verdad? Eso tiene que entenderse. Entonces, la oposición tiene ese desafío. Unidad para reformas electorales, unidad para liberar a los presos, unidad para recuperar las libertades, y una vez que la reforma esté aprobada, se escogen los candidatos y se hacen todas las alianzas que quieran. Ahora, es casi seguro que vamos en varios bloques, o sea, eso está casi escrito, porque hay intereses diferentes en los bloques. Ok, lo vamos a analizar, ¿verdad? Sí, en su momento. Muchas gracias, Bonifacio, por tu tiempo. Ha sido sumamente valioso tus aportes. Muchas gracias a ustedes, amigos, por haber estado en sintonía de nuestro programa. Tengan ustedes el mejor de los días.